Hola a todos y bienvenidos a Dialéctica, un espacio que hoy nos va a permitir hablar y reflexionar sobre Europa. Aprovechando la celebración del Día de Europa, el próximo 9 de mayo, queremos hacer una especie de radiografía de Europa y lo vamos a hacer con la ayuda de los invitados que hoy nos acompañan. En primer lugar, quiero presentaros a Luis Norberto González. Él es el director del Centro Europa Direct de la Universidad de Salamanca y también es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales también de la Casa. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, buenos días. También queremos dar la bienvenida a Juan Santos Vara, director del Máster en Estudios de la Unión Europea de la Universidad de Salamanca y también profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales también de la Universidad de Salamanca. También hoy vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a David Domínguez. Él es asistente en el Parlamento Europeo y cursó el Máster en Estudios de la Unión Europea aquí en la Universidad de Salamanca. Bienvenido, David. Y también queremos contar con una estudiante del Máster en Estudios de la Unión Europea. Ella es Poli Polak. Hola. Bienvenida, Gracias. Poli. Como decíamos, el 9 de mayo se celebra el Día de Europa, una fecha que, ¿por qué se eligió, Luis? Bueno, se eligió porque el 9 de mayo de 1950 se considera que se puso en marcha el proceso de integración europea. Aquel día en París, el ministro de Asuntos Exteriores francés hizo la propuesta oficial al gobierno alemán de establecer ese nuevo vínculo entre los dos países, abierto a otros países que quisieran también colaborar o unirse al proceso, y por eso se celebra este día en todos los Estados miembros de la Unión y bueno, en las instituciones donde tenéis día de fiesta, si no recuerdo mal. Sí, bueno, como decías, es una jornada en la que las instituciones abren sus puertas al público, también las representaciones de la Unión Europea en los diferentes países de Europa pues también abren las puertas para que todos los ciudadanos que lo deseen pues se puedan acercar y conocer. Es una buena iniciativa para acercar Europa a los ciudadanos, lo estamos comentando. Luis, sigo contigo. Sí, bueno, de hecho se ha discutido varias veces si el 9 de mayo debería ser fiesta en todos los Estados miembros. En esto, pues bueno, hay disparidad de criterios, en algunos Estados miembros tenemos bastantes fiestas ya oficiales como para incorporar más, pero desde luego si fuese fiesta en todos los estados el 9 de mayo, los ciudadanos tendríamos un motivo más para celebrar Europa, no solo que nos atraiga más o menos o que veamos con interés lo que hace, sino el que tuviésemos un día de fiesta adicional. Pero bueno, hoy por hoy no es así y únicamente pues, se celebra oficialmente en la sede de las instituciones, pero no obstante intentamos en todos los Estados miembros pues, aprovechar la fecha para llamar más la atención de la opinión pública sobre el estado que en cada momento tiene la Unión Europea. Bueno, David nos puede seguro que contar un poco más, ya que él está allí en las instituciones europeas. Es importante dar a conocer todo lo que se está llevando a cabo allí. Bueno, yo creo que es muy importante porque creo que es una institución que por su naturaleza es compleja, que además de ser compleja es una institución que se muestra muchas veces para mal, en este sentido, distante a los ciudadanos. Parece que es por su complejidad, por su arquitectura, muy poco inteligible y por lo tanto creo que es muy interesante que existan este tipo de iniciativas de cara a visualizar qué es lo que hace Europa, porque al final qué es lo que hace a los ciudadanos europeos que vivimos en ella. ¿En qué medida marca Europa nuestras vidas? ¿Lo mencionabas ahora? Me parece que es muy importante digamos, el ámbito en el que Europa entra en nuestras vidas a nivel legislativo, incluso la dirección política siempre, cuando hay reuniones del Consejo Europeo, cada vez que hay resoluciones del Parlamento Europeo, siempre hay cierta relevancia mediática incluso, porque al fin y al cabo la dirección que ha tomado nuestros Estados miembros en los que estamos, que hemos entrado dentro de la Unión Europea, pues es determinada pues, a todo tipo de legislación, a todo tipo de incluso pues, de movimientos políticos, a todo lo que está sucediendo en la actualidad, siempre tiene un toque o un enfoque europeo dentro de la actualidad mediática, porque al fin y al cabo estamos muy influidos por la legislación europea. Juan, quería también trasladarte la misma pregunta. ¿En qué medida afecta Europa en nuestras vidas?
los ciudadanos a veces no nos damos cuenta, pero en gran medida las decisiones que se adoptan en el marco de la Unión Europea determinan nuestra vida de forma directa o indirecta. Yo diría que la gran mayoría de la legislación que se adopta en el Parlamento, el Parlamento español, los parlamentos regionales, viene determinada por Europa, responde a la implementación de obligaciones que hemos asumido en el marco de la Unión Europea. En definitiva, la Unión Europea es determinante en distintos sectores de nuestra vida a nivel económico, político, social, cultural. Sí, por la política también te iba a preguntar, también marca las políticas. En efecto, lo que pasa es que los ciudadanos no nos damos cuenta, porque desconocemos el impacto que tiene la legislación europea, las decisiones políticas que se adoptan en el marco de las distintas instituciones. Bueno, y Poli, también quería conocer tu opinión acerca de, bueno, pues lo que venimos comentando. ¿En qué medida marca Europa en nuestras vidas? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con Juan en que no se conoce lo suficiente, aunque yo creo que está cambiando un poco eso. No sé si porque yo estoy en el círculo universitario y estoy precisamente estudiando un máster al respecto. Entonces estoy adquiriendo una información de primera mano, pero sí que hace 10 años creo que las personas no eran tan conscientes de la importancia que tenía la Unión Europea para ello, y cada vez más, pues gracias a labores como las que están haciendo desde la Europa Direct y desde el Parlamento, etcétera. Sí. En la Universidad de Salamanca se puso en marcha hace más de 25 años un centro de documentación europea que desde hace unos pocos años, desde 2012, se ha convertido en Centro Europa Direct en Salamanca. ¿Qué significa esto, Luis? Significa, bueno, como bien decías, desde hace más de 25 años, desde que España entró en las comunidades europeas de entonces, en la universidad se creó un centro de documentación europea cuya misión consiste en facilitar la labor docente e investigadora en los temas relacionados con Europa, es decir, se refiere al ámbito universitario. Pero desde hace 3 años a esa misión le añadimos la de ser también un centro que se denomina Europa Direct. Esto significa formar parte de la red de información general de la Comisión Europea y por lo tanto somos el punto de referencia en Salamanca y su entorno sobre la información europea, y en esta dimensión pues nuestra vocación consiste en fomentar el debate, hacer llegar la información a todos los ámbitos sociales, no solo al ámbito universitario. ¿Se conoce bien este centro en Salamanca, en la comunidad universitaria? Bueno, yo creo que en la comunidad universitaria sí, porque lleva funcionando desde hace mucho tiempo y es un poco el rincón europeo dentro de la universidad. En la sociedad en general quizá un poco menos, porque esta otra faceta pues llevamos menos años trabajando en ella, y aunque bueno, organizamos actividades de todo tipo, pues el proceso es un poquito más lento, pero bueno, ahí estamos, nos esforzamos por hacer llegar el mensaje a todos los ámbitos sociales. Y como no, el Centro Europa Direct de la Universidad de Salamanca se suma a la celebración del Día de Europa, pues con un amplio programa de actividades que ya han comenzado, ¿no? Sí, en realidad las actividades, en esa voluntad de intentar llegar al mayor número posible de personas, pues el programa se ha ido año tras año, se ha ido ampliando, y de hecho ahora pues cubre prácticamente un mes, se prolongan durante todo un mes las actividades. ¿Cuáles son algunas de esas actividades para que...? Sí, bueno, pues tratamos, como decías, de llegar a todos los públicos. Trabajamos, por ejemplo, con la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes para que niños de diversos colegios puedan pasar por el centro a realizar actividades, visitas escolares y aprender sobre Europa jugando. Tenemos un ciclo, ya por 3er año, un ciclo de cine europeo en versión original para poner de manifiesto, como se denomina el ciclo, el valor de la diversidad cultural en Europa, que se desarrolla con los cines Van Dyck. Hemos hecho un programa de charlas para jóvenes en institutos sobre voluntariado europeo, etc. Ayer mismo tuvimos una conferencia que tuvo bastante éxito en la biblioteca de la Casa de las Conchas sobre la crisis de los refugiados y el papel de la Unión Europea. En fin, hasta el lunes por la noche pues se iluminará la fachada del Ayuntamiento con la bandera de Europa. Y unas jornadas de puertas abiertas con un guiño especial a Portugal. Sí, efectivamente, el día 9 pues echamos el resto, digamos, y celebramos en el centro, en la sede del centro, una jornada de puertas abiertas en la cual tenemos varios guiños a Portugal, porque no en vano Portugal y España entraron hace 30 años juntas en la Unión Europea. Entonces, pues bueno, a quien se acerque por allí le
ofreceremos un desayuno con productos portugueses y después habrá también al final de la jornada un pequeño concierto con música española y portuguesa. La Universidad de Salamanca ofrece un máster en estudios de la Unión Europea que bueno, pues dirige el profesor Juan Santos Vara. Juan, ¿es importante la formación en estos temas europeos? Yo creo que para una universidad como la Universidad de Salamanca es estratégico contar con un máster en estudios de la Unión Europea. Es muy relevante la formación de especialistas en temas de la Unión Europea que posteriormente puedan desarrollar su labor profesional en el marco de las instituciones europeas, tal y como en la actualidad realiza David, que es un antiguo alumno del máster, y no solamente en las instituciones europeas, sino también en lo que se denomina el mundo de Bruselas, la burbuja de Bruselas, donde trabajan multitud de lobbies, empresas. Se calcula que aproximadamente trabajan en la burbuja de Bruselas, en lo que se denomina todo este grupo conglomerado de empresas, etcétera, que tratan de influir en el proceso de adopción de decisiones. Pueden trabajar en torno a 40.000, 50.000 personas. En definitiva, yo creo que para la universidad es muy estratégico contar con un máster de estas características que tiene como objetivo formar especialistas que posteriormente puedan influir directa o indirectamente en lo que se decide en Bruselas. Sí, y un máster que sí que imparte en la Universidad de Salamanca es importante, y ya que hay que tener en cuenta que compartimos un espacio común de educación superior, se suma todavía ahí más, ¿no? La importancia de este tipo, de las características de este tipo de másteres. Juan. En efecto, se trata de un máster oficial que se viene impartiendo de forma ininterrumpida desde hace más de 10 años y la mayoría o una parte importante de los estudiantes provienen de otros países europeos. Contamos asimismo con un acuerdo de colaboración importante que ha firmado la universidad hace unos años con Sciences Politique Lille. Igualmente acabamos de firmar un acuerdo de doble titulación en el marco del máster en estudios de la Unión Europea con Sciences Politique Grenoble, que facilita precisamente esa necesaria movilidad de los estudiantes dentro del espacio europeo. En definitiva, el máster no solamente lo cursan no solamente lo cursan estudiantes españoles, sino que provienen de la gran mayoría de los países europeos y también de otros países extraeuropeos. ¿Y el perfil del estudiante que demanda este máster? Es muy variado. Tenemos estudiantes que han cursado estudios de Derecho, de Ciencia Política, de Comunicación Audiovisual, Economía, etcétera, porque es un máster en estudios de la Unión Europea. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, una alumna del máster, Poli, ¿por qué estudiar este máster en la Universidad de Salamanca? Cuéntanos, ¿por qué lo elegiste? Yo estudié Derecho en la Universidad de Granada y las asignaturas que más me gustaron siempre fueron relacionadas con el derecho europeo, de las comunidades, y también hice un Erasmus, fui a Polonia, entonces ahí ya te conviertes en europeísta, quiera o no, porque es una experiencia increíble, y no sé, me apetecía hacer un máster y elegí la vía que más me había gustado de derecho, digamos. Y estoy muy contenta. Sí, ¿tus expectativas a la hora de haber elegido el máster? Pues estoy un poco dividida porque ahora, por ejemplo, estoy preparando el TFM y entonces la parte investigadora, la verdad es que estoy teniendo profesores muy buenos que también me incitan a quedarme en la universidad. Digamos, bueno, me gustaría ser profesora también, pero a su vez fuimos a las instituciones, fuimos a un viaje en febrero a Bruselas, donde conocí a David en el Parlamento Europeo, y ver aquel mundo también pues te llama mucho la atención, participar. Bueno, y David, lo comentábamos, pues nos puede contar su experiencia en el Parlamento Europeo. David. Pues llevo trabajando allí desde el inicio de la legislatura, de septiembre de 2014, con un contrato que va a ser hasta final de legislatura, que está ligado a la actividad parlamentaria de la diputada con la que trabajo, y debo decir, coincidir en ese concepto que el profesor Santos Vara ha utilizado de burbuja europea de cara a la hora de las oportunidades laborales. Creo que es un mundo donde la experiencia es el valor añadido mayor, en el sentido de que es muy importante tener una formación, es muy importante poder acceder a este mundo de las instituciones europeas, pero una vez que se está allí,
lo que, digamos, cuenta más, más allá de que obviamente la propia formación en estudios europeos, la propia formación en idiomas, que no hay que descuidar, son importantes, el valor añadido más importante es la experiencia, porque es tan, como decía antes, tan compleja la arquitectura de las instituciones europeas que es muy necesario tener la formación adecuada como la que se da en este máster, y por otro lado la experiencia de poder trabajar en diversos ámbitos, con diversas instituciones, con diversos grupos políticos, con diversos grupos incluso de presión, que también abiertamente hay que decirlo que existen y que toman contacto con nosotros. Sí, porque ¿en qué medida te ha servido los estudios de este máster de la Universidad de Salamanca para trabajar en donde estás ahora, David? Es fundamental. Sí. Es decir, yo personalmente pasé un proceso de selección y evidentemente las pruebas estaban muy ligadas a los conocimientos en la Unión Europea. Yo creo que hay que romper una lanza a favor, sobre todo de los docentes de este máster, porque creo que hacen una labor muy importante de trabajo con los alumnos. Este máster concretamente además tiene una peculiaridad, y es esta, que es trabajas y estás en contacto con estudiantes de otras realidades sociales de otros países, y eso también aporta una riqueza que puede servir también en el futuro a nivel laboral. Sí, me comentabas ahora, realidades sociales. Yo no sé cómo estáis viviendo allí el tema de la crisis de los refugiados, David. Bueno, digamos que hay dos perspectivas, una perspectiva, llamémosla oficialista, ¿no? que va en relación con el acuerdo que se ha alcanzado entre la Unión Europea y Turquía, y luego una perspectiva crítica entre la que me posiciono y nos posicionamos mi grupo político y donde trabajo y otras ONGs, otros tipos de instituciones que bueno, pues consideran que el acuerdo es un poco leonino, y la crisis en sí no deja de ser al fin y al cabo una crisis humanitaria. Por lo tanto la Unión Europea tiene que poner todo, en mi opinión, todos los esfuerzos en solventarla de la mejor manera posible, y además respetando todas las convenciones, la Carta de Derechos Fundamentales y todo el máximo respeto a los derechos fundamentales. Un tema importante, Luis, lo comentábamos porque de hecho ha sido objeto de una de las actividades que se han realizado, que han organizado el Centro Europa Direct, una conferencia, ¿no?, sobre la crisis de los refugiados, un tema que nos preocupa. Ayer, día 4, tuvimos esta conferencia, como digo, tuvo bastante éxito, y bueno, la programamos sobre todo, como decía ayer en la presentación de la conferencia, para no evitar los temas delicados o los temas difíciles, sino al contrario, intentar abordarlos con seriedad y con rigor, porque no todo es como se pensó durante algún tiempo aquí en España, de que bueno, esto de formar parte de Europa es todo vino y rosas y recibir fondos de Bruselas, etcétera. Es decir, la integración europea es muy compleja, como decía antes David, y hay que entender bien por qué se producen este tipo de situaciones y por qué nos vemos defraudados o frustrados por la incapacidad a veces de la Unión Europea de hacer frente a problemas muy graves que, hay que reconocerlo, nos desbordan, están desbordando claramente a la Unión Europea y al planteamiento que tenía en materia de inmigración y de control de los flujos de refugiados. Temas de actualidad en Europa, Juan, como estamos hablando de la crisis de los refugiados, incluso de la propia seguridad en las fronteras, que son temas, imagino, que se tratan en el máster. Sí, en efecto. Tenemos una asignatura específica dedicada al espacio, libertad, seguridad y justicia, en la que se aborda precisamente todos los problemas relacionados con la inmigración, la gestión de fronteras, el asilo. En definitiva, se trata de una de las cuestiones más importantes, una de las políticas más relevantes hoy en día, y en el máster tratamos de abordar todas aquellas políticas de la Unión Europea que tienen un impacto en el día a día de los ciudadanos y que son relevantes a su vez para la proyección de la Unión Europea como actor internacional. Asimismo, quisiera añadir que la Unión Europea y algunos de los profesores de la Universidad de Salamanca y algunos de los profesores de la universidad estamos implicados en el desarrollo de otro máster, el máster en Gestión Estratégica de Fronteras, en cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía, que precisamente trata de mejorar la formación de altos mandos de gestión de fronteras en estos temas tan delicados y tan importantes desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y cómo vive, Poli, una estudiante de este tipo de másteres, pues eso, la situación que acontece ahora en Europa, estos temas tan delicados?
Pues la verdad es que lo vivimos con ventajas sobre las personas porque tenemos información mucho más sólida, me siento mucho más formada a la hora de tener una opinión propia sobre lo que está ocurriendo, intentar hablar con las personas porque es algo que está siendo muy mediatizado ahora mismo, las personas no están del todo bien informadas sobre lo que está pasando. Y ayer estuve en la conferencia, de hecho, bueno, había muchísima gente, tanto de grado, de diferentes disciplinas, me imagino, nos dieron muy buena información sobre el asunto. Y sí, la libre circulación de personas, pues si se pone en peligro es muy importante que se conserve. Claro. ¿Por qué situación, por qué momento pasa ahora Europa? Luis, te pregunto. Hombre, yo creo que evidentemente bastante delicado porque llevamos unos años en los que, al margen de la crisis económica, que hemos vivido más en unos Estados miembros que en otros, hemos sufrido más en unos Estados miembros que en otros, pues la propia crisis financiera hizo saltar por los aires las costuras débiles que tenía la Unión Europea en esa materia. Cuando pensábamos que ya habíamos salvado el euro y que se recomponía un poco la situación, pues ha llegado el tema de la crisis de los refugiados, por otro lado el Brexit, este desafío del Reino Unido de plantear un referéndum y estamos un poco en ascuas pendientes de qué decisión se va a tomar a mediados del mes de junio, porque claro, el que por primera vez en la historia un Estado miembro decidiese abandonar la Unión Europea sería también un aldabonazo importante, ¿no? Entonces, estamos evidentemente no en la mejor situación de las que hemos vivido en los más de 60 años que lleva funcionando ya el proceso de integración. David, también comparte su opinión de Luis, esa situación delicada por la que atravesamos. Sí, totalmente. Creo que me venía a la cabeza un dato que era que en el Eurobarómetro de 2015, primavera de 2015, se decía que estaban contentos con la Unión Europea, las instituciones europeas, solo el 40% de los ciudadanos, y era más o menos similar respecto a la pregunta sobre si la pertenencia a la Unión Europea era considerada una cosa buena o una cosa mala. Como bien ha relatado el profesor González, creo que se han saltado unas costuras ligadas a que mismamente se ha cuestionado digamos, el estado de bienestar y también la gestión de los fondos, como se ha visto que ha sido todo, se ha quedado tambaleándose también con la crisis del euro. Ahora tenemos esta crisis, pero yo quisiera resaltar que creo que la solución a los problemas no va a ser el repliegue nacional a los Estados miembros, sino que va a ser con más Europa. Otra vez veremos sobre el tablero qué tipo de Europa, pero yo creo que el repliegue, la respuesta nacional, esto ya lo hemos vivido en el pasado, y la construcción europea viene también marcada por unos terribles acontecimientos previamente. Sí, y como unión se está cuestionando. Desde algunos movimientos, pues sí, han surgido o han proliferado algunos movimientos xenófobos, nacionalistas que había en algunos países, lo cual es otro factor añadido a lo que se ha dicho ya para poner en cuestión el proyecto europeo. Y todos aquellos grupos, organizaciones, partidos que ponen en cuestión el proyecto de la Unión Europea, lo que no plantean es ningún proyecto alternativo. En definitiva, hoy en día, para que los países europeos sigan contando en la escena internacional, para que los ciudadanos podamos mantener el estado del bienestar, necesitamos a Europa. No tenemos ninguna alternativa, no tenemos un sistema político que pueda, digamos, suponer una alternativa a la Unión Europea en este momento. Yo creo que estamos atravesando seriamente un momento muy complicado en este momento, pero yo creo que a medio o a largo plazo se superará esta crisis, y yo al menos espero que el proceso de integración europea salga reforzado. Sí, por el futuro, ya para finalizar, quería preguntaros, estamos en un momento delicado, pero el futuro, ¿somos optimistas? Yo sí, creo que si examinamos brevemente la respuesta que se ha dado a la crisis económica y financiera, la verdad es que no se ha hecho de la mejor manera, pero al menos se han adoptado parches o soluciones para ir capeando el temporal. Esto quiere decir que la Unión Europea, por ejemplo, está en mejores condiciones ahora mismo de afrontar una futura crisis económica de lo que estaba hace 4 años. En el caso de los refugiados, el problema de los refugiados, se han ido proporcionando
igualmente parches, soluciones ad hoc. Falta una visión estratégica a medio y largo plazo de cómo resolver este problema, pero yo creo que la Unión Europea será capaz de salir reforzada de este proceso. ¿Lo mismo opinas tú, Poli? Sí, el futuro. Y yo creo que no debería de caber duda que juntos somos mejores, más fuertes y que tenemos que ponernos de acuerdo en un mundo globalizado, muchos países juntos, buscar su interés común y caminar juntos hacia adelante. Es un proyecto en construcción continua, no se puede conseguir todo en un día ni pretender que estén todas las soluciones ya hechas, pero sí, soy positiva. David, también imagino que eres positivo con el futuro de la Unión Europea. Yo creo que soy un poco más pragmático en el sentido de que veremos los hechos, pero yo pienso que, como bien decía, si se mantienen posturas que van a ser hacia el final, hacia el repliegue de los Estados-nación, yo creo que ahí, desde luego, no tendrá futuro Europa. Y yo creo que lo que hay que hacer, como decía, yo personalmente defiendo una postura más bien crítica sobre el proceso, pero creo que igualmente la solución va a venir desde más Europa, desde un proceso de integración donde se profundicen en las raíces democráticas y donde bueno, pues hagamos frente a las crisis que vienen en el futuro, también por aspectos geográficos, geopolíticos, juntos. Ya, Luis, termino contigo, también el futuro. ¿Cuál Sí, es tu bueno, opinión? yo creo que sí, hay que recordar que si echamos un vistazo a la historia de la integración europea, se ha ido construyendo a base de crisis, es decir, los gobiernos de los Estados miembros suelen ser reticentes a ceder soberanía, a aceptar soluciones comunes, a ir perdiendo pequeñas parcelas de poder, y solo cuando se ven confrontados a situaciones que ponen de manifiesto que son incapaces de dar respuesta a esos problemas por sí mismos, aceptan, aunque a veces sea un poco a regañadientes, esas soluciones comunes. Entonces, bueno, tenemos la esperanza, aunque la situación es preocupante, la esperanza de que al cabo de unos años pues se recomponga la situación y efectivamente podamos salir reforzados. Bueno, pues con esos mensajes optimistas nos quedamos. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí, a Poli, a Juan, a David y a Luis. Y como no, muchas gracias a todos los que nos seguís a través de nuestra página web, a través de usaltv.es. Hasta la próxima.